Pues bienvenidos todos a la casa del Señor. Un domingo más, la Iglesia del Señor abierta para rendir culto a nuestro Dios, aquel que confesamos como nuestro Señor, con las muchas ausencias que ya conocemos por confinamientos y demás, pero aquí estamos para ofrecer culto a nuestro Dios, para también disfrutar del privilegio de estar juntos, este grupo de hermanos y hermanas, porque realmente es también hermoso poder vernos y seguir dando testimonio de que hay iglesia, pueblo de Dios aquí en Madrid, uno entre muchos, ¿verdad? Pero aquí estamos también para hacer nuestra parte, de dar testimonio de que el Señor pues está presente y su pueblo se reúne para celebrarlo. Así que vamos a disponernos a un tiempo de adoración, de alabanza, de meditación de la palabra del Señor, de fraternidad, y que todo ello pues sea de inspiración para nuestras vidas y sea un acto de honra a nuestro Dios. Oye, oh Dios, nuestra oración sincera. Esa oración que dice que tú eres santo. Señor, es que no podemos mirar a nada ni a nadie y compararlo contigo. La santidad, Señor, es distintivo tuyo, Padre Santo. Y eso reconocemos tu pueblo al reunirnos en tu casa. Tu santidad. Reconocemos también tu misericordia hacia nuestras vidas, Padre Santo. Porque a pesar del tiempo de que muchos llevamos ya años en tus caminos, Padre, no dejamos de sorprendernos día a día. De cómo tú, un ser tan singular, tan especial, tan único, el único que es santo, el único que es Dios verdadero, como Señor tú nos has mirado con favor. Señor, no has mirado pues la diferencia, no has mirado nuestro pecado como algo para darnos de lado, para rechazarnos, sino que tú, Señor, siempre has buscado acercarte a nosotros y de manera especial lo has hecho en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, gracias por amarnos. Gracias, Señor, por aceptarnos tal y como somos y para ofrecernos, Señor, pues un camino de vida, que es un camino, Señor, en el que hay esperanza aun y cuando hay dificultades, en el que, Señor, sabemos que hay éxito al final, Señor, porque tú te has comprometido con nosotros, Padre, de que ninguno seremos arrebatados de tu mano. Señor, te damos las gracias por la vida que tenemos en ti. Esa vida, Señor, que apunta a la eternidad, pero esa vida que también se hace patente, presente en el día a día. Te damos las gracias, Señor, porque podemos recurrir a ti. No son estos días fáciles, Padre Santo. Tú conoces las situaciones de cada uno de nosotros y, Señor, tú sabes los momentos de dolor, de angustia, de incertidumbre que muchos estamos pasando, Padre Santo, por razones diversas. Tú también sabes, Señor, de la precariedad que hay económica en algunos de nuestros hogares. Señor, desencanto, desilusión, no son tiempos ni días buenos, Padre Santo, pero eso no marca, Señor, lo que somos, ni eso va a marcar nuestra actitud, porque somos tus hijos, Señor, y nuestra actitud es una actitud de confiar en ti, de que tú, Señor, nos vas a sacar adelante, de que tú, Señor, vas a ser nuestra provisión, nuestro cuidado, nuestra salud. En ti confiamos, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre Santo. Bendice a tu creación, Señor. Que verdaderamente podamos ver ese día en el que tú seas el todo en todos, Padre Santo. Y podamos finalmente, Señor, dejar atrás injusticia, podamos dejar atrás dolor, sufrimiento y podamos, Señor, disfrutar plenamente del gozo de estar en ti. A ti sea la gloria, Padre Santo, en este día. Ponemos ese tiempo de culto en tus manos, acordándonos de muchos hermanos y hermanas que no están con nosotros en esta tarde. Bendíceles, Señor, guárdales. Ponemos en tus manos, Señor, esta pandemia que está poniendo restricciones a poder reunirnos, Señor. Haz que todo pueda pasar, Señor, por la salud física, Señor, pero también por nuestra salud espiritual. Porque, Señor, cuán grande gozo hay cuando nos reunimos en tu casa, cuando podemos vernos los unos a los otros, Señor, y disfrutar de la familia que somos en Cristo. Permite, Señor, que podamos pronto volver a reunirnos toda tu iglesia y aún a ofrecerte culto que tú mereces. En tus manos nos ponemos en este tiempo. Glorifícate, Señor. Y oramos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén.
Vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a hacerlo en el Evangelio según Marcos, capítulo 9. Marcos 9, del 14 al 29. Marcos 9, 14 al 29, y dice así la palabra del Señor. Cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Debo reconocer que este es un texto que me gusta mucho. Es un pasaje que me inspira, que me aporta grandes cosas, ¿verdad? Y es un texto que empieza de una manera singular, porque es de los pocos casos, no lo he comprobado, debo reconocer, en todos los textos, pero yo creo que es casi el único pasaje en el que se nos dice que Jesús va a donde están los discípulos. Generalmente dice: la multitud se acercó a donde estaba Jesús, o Jesús llegó a tal sitio con sus discípulos, ¿verdad? Pero aquí hay una escena bastante singular, y es que los discípulos están reunidos, hay una situación, como hemos leído, ¿verdad? Y es Jesús quien va a donde están ellos. Y es interesante esto porque el hecho de que no esté Jesús con ellos marca el tono, el contenido de lo que está pasando entre los discípulos. Pero ahora llegamos a eso. Dice el texto que cuando llegó a donde estaban los discípulos, había una gran multitud con ellas, es decir, estaban los discípulos, la multitud y además escribas, gente conocedora de la ley discutiendo con ellos. Y dice que cuando la gente le vio, se asombró. ¿Por qué se asombró la gente de ver a Jesús? Bueno, no podemos psicologizar, ¿verdad?, saber qué hay en la cabeza de un grupo que no tenemos delante, pero recordamos y miramos en el texto y nos damos cuenta de que el pasaje previo, la escena previa al texto que hemos leído, es el pasaje de la transfiguración. Es decir, ese texto que nos habla de cómo el Señor Jesús, después de llevarse a Pedro, Jacobo y Juan a un lugar aparte, se transfiguró y dice que todo él, sus vestiduras resplandecían con un blancor que era imposible conseguir. Y es muy probable que la gente se asombrara no solamente de venir a Jesús, sin más, ¿verdad?, sino porque seguramente de Jesús emanaba algo especial. ¿Recordáis cuando Moisés
estuvo delante de la presencia del Señor, cuando bajó con el pueblo, dice que se tuvo que cubrir el rostro, porque resplandecía. Había algo que hacía destacar el hecho de que había estado delante de la presencia del Señor. Y aquí hay un primer elemento muy interesante en este pasaje: el contraste. El rostro del Señor, su presencia resplandece, es tan llamativa, es tan poderosa, que la gente se asombra solo de verlo venir. Pero por contraste, tienes a los discípulos enfrascados en discusión con los maestros de la ley. Y podríamos decir, bueno, tampoco eso es una cosa censurable en los discípulos, ¿verdad? Porque en definitiva el Señor Jesús también había discutido en otras ocasiones con los maestros de la ley, y podrían estar ellos buenamente pues dando cuenta de las verdades del reino de Dios en discusión con estos maestros de la ley. Sin embargo, cuando el Señor Jesús pregunta cuál es el motivo de esta disputa, es decir, que se nota que el tono es un tono agrio, es un tono fuerte, la respuesta viene de alguien de entre la multitud que dice: Señor, he traído mi hijo enfermo a tus discípulos y no le han podido sanar. Ahí es donde ya esa disputa, esa discusión con los maestros de la ley, con estos escribas, empieza ya a no ser algo tan positivo. Posiblemente los discípulos estuvieran en una posición defensiva, crecidos los escribas, ¿verdad? Decía, si no, tanto que habláis del poder de Dios, tanto que decís, tanto que hacéis, y mira, os traen a un chico enfermo y no sois capaces de hacer nada. Podemos imaginar a los discípulos sentirse arrinconados, sentirse quizás, bueno, pues sin argumentos, porque era verdad, no habían podido sanar a ese niño. Y creo que en lo que tiene que ver con el detalle, la descripción del pasaje, qué interesante es que este conflicto, esta incapacidad por parte de los discípulos de sanar, de echar ese espíritu inmundo del niño, coincide con el momento en el que Jesús no está cerca de ellos. Y creo que esa es una lección importante para nosotros, para nuestras vidas. No hay poder en nosotros por lo que somos. No hay en nosotros valía, y entendedme, no hago menosprecio nunca de las personas, ¿verdad? Porque somos creación de Dios y tenemos dignidad por ese hecho. Pero realmente, ante los conflictos de la vida, ante muchos problemas, ante muchas circunstancias que se dan a nuestro alrededor, por nosotros mismos no somos capaces de solucionarnos. Al contrario, nos vemos desbordados, nos vemos confundidos. Yo me puedo imaginar a esos discípulos diciendo, pero vamos a ver, si hace no mucho el Señor nos había enviado de dos en dos y nos había dado poder para echar fuera demonios, ¿cómo es que ahora no podemos? Y la imagen visual es esa. Jesús no está con ellos en ese momento. Y creo que podemos, sin abusar mucho de la ilustración, ¿verdad?, sacar una enseñanza poderosa para nosotros. Necesitamos estar cerca del Señor. Si hay algo que nosotros podamos hacer, si hay algo de valor en el llamamiento y el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, es siempre y cuando estemos conectados a Jesucristo. No valen los carteles religiosos. No vale decir soy cristiano si no estoy enganchado a Jesucristo. No vale decir soy evangélico o ser de lo que queramos ser. Nada de eso sirve. Eso nos puede describir, nos puede ubicar en el tiempo, en el espacio o en la doctrina, si queremos. Pero nada de eso sirve si no es Cristo el que nos da nuestra razón de ser, el que moldea nuestra acción, el que da sentido y poder a nuestro llamamiento. Estos discípulos estaban arrinconados, seguramente los escribas crecidos, humillándoles por su fracaso. Y ahora es Jesús el que aparece en escena. Y le cuentan la historia
de ese pobre hombre que tiene un hijo que desde su niñez vive atormentado, con ese demonio, con esa posesión que hace del chaval pues no tener control de su vida. Y dice que lo echa al agua, lo echa al fuego, en fin, buscando realmente matarlo. Y cuando Jesús escucha el dolor de este hombre, las palabras de Jesús no podían ser más lógicas. ¿Hasta cuándo tendré que aguantaros? ¿Hasta cuándo tendré que estar entre vosotros? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a ser los que llevan gracia, los que llevan misericordia, los que llevan sanidad. Si no somos capaces de cumplir nuestro llamamiento, de ayudar al que lo necesita, ¿cuál es nuestra razón de ser? No podemos ser iglesia, no podemos ser cristianos sin ser capaces de que el amor de Dios fluya a través de nosotros y alcance la vida de los que están a nuestro alrededor. Los discípulos en este momento eran absolutamente estériles, como esa higuera que Jesús finalmente secó porque no daba fruto. El enfado de Jesús era un enfado lógico y pide que le traigan al niño. Y es curioso, hasta el demonio se equivocó con Jesús. Dice el texto que el demonio se envalentona. Y cuando Jesús pide que traigan al niño, entonces el espíritu, ese demonio, sacudió con violencia al muchacho, que cayó en tierra revolcándose y echando espumarajos. Una demostración de poder. Aquí soy yo el que tengo poder. Tus discípulos no han podido echarlo y aquí estoy yo, tomando control de la vida de este niño. Sin embargo, dice el texto, Jesús tiene más poder que cualquier otra cosa que pueda pensar y sentirse poderosa en este mundo. El Señor Jesús pudo sanar a este niño. Pudo realmente echar fuera a este demonio que pensaba y tuvo el atrevimiento de pensar que era más poderoso incluso que Jesús. Pero hay una cosa muy interesante antes de que Jesús opere este milagro. Y es que le pregunta al Padre qué es lo que le pasa. Y el Padre le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fijaros, hay un condicional. Si puedes hacer algo. Y la reacción de Jesús es, ¿cómo que si puedo? Porque esa expresión, si puedes creer, el problema no está en mí, sino que está en ti. Claro que puedo, pero tienes que creer. Tienes que poner tu confianza en mí, porque al que cree, todo le es posible. Al que cree que Dios está en control de las situaciones, al que cree que Dios es el que tiene el control sobre la vida y todo lo que sucede, a ese Dios manifiesta su poder y su gracia. Y este hombre tuvo que decir y reconocer, sí, creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, creo, pero pon la fe que a mí me falta todavía. Pero fue esa fe que quizás el hombre consideró que era poquita, que todavía el Señor Jesús tendría que poner lo que faltaba, echar el resto, fue suficiente para que se obrara el milagro y ese niño fuera sanado. La fe en Jesucristo es la que obra el milagro, porque es lo que Cristo espera de nosotros, que confiemos nuestras vidas en Él, aún en las peores circunstancias, aún en las más difíciles. Que nosotros creamos que Dios puede transformar nuestra realidad, que el Señor puede cambiar las circunstancias. Y así fue. Y dice que el Padre confiesa, creo, ayuda a mi incredulidad. Y entonces Jesús reprende al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y no entres más en él. El espíritu intenta hacer un último ejercicio de fuerza y dice que sacudió al muchacho con violencia que quedó como muerto, pero no pudo oponerse al poder de Cristo, que sanó al muchacho, reconoció la fe del Padre
y le devolvió al joven a la vida. El poder de Dios es el que puede transformar nuestra realidad. El poder de Dios es el que tiene que obrar en esas circunstancias que nos angustian, que nos superan. Debemos creer en el Señor. Debemos tener, como este padre, ese mínimo suficiente para decirle: Señor, creo, pon tú el resto, pero yo creo. Me abandono en ti, Padre. No sé lo que va a pasar, pero creo en lo que tú puedas hacer. Y el Señor obró la sanidad. Finalmente, los discípulos, pues avergonzados, dice que cuando ya estaban en la casa, cuando ya estaban fuera del ojo de la multitud que les había visto avergonzados por no haber podido obrar, se acercan y le dicen en una parte: ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Y dice que les faltaba oración, que les faltaba ayuno, que les faltaba confianza en Dios. El texto que esta tarde estamos meditando, esta historia tan bonita del poder de Jesús, lo quiero enganchar, lo quiero conectar como una historia que nos hable a nosotros acerca de la importancia y el valor de la oración. Empezamos esta noche una semana de oración, una cadena de oración con hermanos de otras iglesias. Necesitamos orar, necesitamos depender del Señor. En este relato hemos empezado viendo lo que es la vida de un discípulo de Jesús cuando Él no está en medio de ellos. Lo distinta que son nuestras circunstancias cuando el Señor no está presente en nuestros conflictos, en nuestras necesidades. Dice que disputaban, había muchas palabras, pero ninguna de esas palabras eran palabras de sanidad. Ninguna de esas palabras eran palabras que edificaban, eran disputas que quedaban ahí. Nosotros en la oración no podemos solamente emitir palabras que no lleguen a ningún sitio. Necesitamos orar en la presencia de Cristo. Él tiene que estar en nuestras vidas y orar en la confianza de que es Él y no nosotros el que puede obrar la transformación en esa circunstancia, en esa necesidad que se presenta ante nosotros. Hermanos, no caigamos en ningún tipo de vanidad espiritual. No seamos como aquel que se presentó que Jesús contaba la parábola, ¿verdad? Señor, gracias porque no soy, gracias porque yo. No caigamos en eso, porque las palabras serán como estas disputas de los escribas y los discípulos, palabras que no llegan a ningún sitio. Nosotros necesitamos orar reconociendo que necesitamos a Jesús cerca de nosotros, que nuestro poder es insuficiente cuando Él no está a nuestra mano. Y creo que todos podemos reconocer e identificar situaciones en nuestra vida presente, de nuestros hermanos, de nuestra sociedad, que no sabemos ni podemos manejar, que nos desbordan, que rompen nuestro corazón, que nos hacen que brotan las lágrimas de nuestros ojos cuando pensamos en enfermedades, en conflictos, en desempleos, en disputas, en familias. ¿Cuántas cosas hay que no somos capaces de manejar, por muy cristianos que somos, hasta que las ponemos y las descansamos en las manos del Señor? Jesús tiene que estar presente en nuestras dificultades. El Señor tiene que estar presente en nuestros conflictos, porque al igual que sucedió con este muchacho, cuando el problema es tratado por Jesús, hay poder, hay amor, hay acción de Jesús que transforma la realidad. La oración es ese canal en el cual nosotros reconocemos la necesidad de Jesús, la necesidad de su cercanía en nuestras vidas, en nuestros problemas, en nuestras circunstancias. No los vamos a resolver nosotros. Necesitamos que el Señor obre con poder y misericordia. Y es verdad que a veces la respuesta no llega pronta. En el texto que hemos leído, desde que Jesús aparece en escena hasta que el chaval es sanado, por 2 veces. Satanás, ese espíritu inmundo, lo zarandea. Y una de las veces lo deja como muerto. Es verdad que a veces también nosotros
nos sentimos así en nuestros problemas. A veces tenemos la sensación de que el diablo nos gana por la mano, de que la solución nunca va a llegar. A veces incluso cuando buscamos al Señor parece que las cosas no solo no mejoran, sino que a veces hasta se tuercen y se empeoran. Pero la oración nos enseña que aún cuando en el proceso de buscar dirección y ayuda del Señor, a veces las cosas empeoran, es la perseverancia lo que hace que al final el poder de Dios se glorifique en nosotros. Este padre ve a su hijo sacudido y ya estaba Jesús ahí. Habían fracasado los discípulos. Llega Jesús y su hijo otra vez cae mal. Se acerca a Jesús, le habla y parece que está como muerto. Pero el padre es capaz de confesar: Señor, creo. Yo tengo fe, como dice la versión La Palabra. Yo tengo fe, ayúdame a tener más, pero tengo fe. Y con esa fe tenemos que ir nosotros a Jesús. Hermanos, no nos rindamos en el proceso. No nos rindamos en el camino. El apóstol Pablo dice que debemos orar ¿cómo? Sin cesar. La perseverancia en la oración. Porque aunque parezca que los problemas nunca tienen fin, aunque parezca que no tienen solución, el Señor siempre cumple su propósito bueno en nosotros. Si no creemos eso, no tenemos mucho más que creer. Si no creemos que Dios tiene el poder para vencer incluso a la muerte, que a nosotros nos parece ya lo definitivo, lo último, pues aún cuando la muerte hace acto de presencia en nuestras situaciones, seguimos sabiendo que Dios tiene la última palabra, porque hay vida y vida eterna para los que creen en Él. Por eso nosotros debemos confiar en Jesús y debemos buscarle en todo momento, como hicieron los discípulos. En medio de su confusión le buscaron en la intimidad para poder entender, para poder comprender. Porque no lo entendemos todo, no entendemos por qué pasan las cosas. Muchas veces decimos: Señor, ¿por qué a mí? ¿O por qué a mi familiar? Si te ama, si te busca, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Pues nos pasa. Y no sabemos muchas veces por qué. Algún día el Señor nos explicará los porqués de muchas cosas. Pero lo cierto es que en medio de incertidumbres, de no saber por qué, en medio de situaciones que a veces parece que se tuercen y se complican cada día más, nosotros creemos que buscar a Dios al final trae victoria. Nosotros tenemos que creer que descansar en la presencia y el poder de Cristo es lo que al final va a hacer que nuestras vidas vean su poder actuando en medio de nosotros. Por eso necesitamos orar. Orar es hablar con Dios, pero no hablamos para calentarle la cabeza, ¿verdad que no? No hablamos para ponerle al día de lo que necesitamos, que Él lo sabe también. Orar es hacer una declaración de confianza y decir: Señor, nosotros sin ti no lo podemos hacer. Por eso oramos, porque reconocemos nuestra fragilidad, nuestra debilidad, pero sabemos del poder de Dios y creemos que su mano de misericordia no se ha acortado para actuar en nuestro tiempo. El Dios de amor, que ha obrado generación tras generación, también hoy, en nuestro tiempo, tiene amor y poder para obrar en nuestras vidas, en nuestras situaciones, en esas peticiones, en esas situaciones que cargan nuestro corazón. Por eso necesitamos orar. Necesitamos rendirnos al Señor y decir: Señor, yo no puedo. Señor, no doy para más. Pero tú tienes poder. Y queremos, como este hombre, decir: Señor, yo tengo fe. Quizás no mucha, pero fe. Ayúdame a tener más. O como diría el apóstol Pablo: glorifícate en mi debilidad. Necesitamos buscar al Señor. Necesitamos depender de Él.
Los discípulos aprendieron la lección de la manera más dura, avergonzados de no haber sido capaces de hacer lo que se esperaba de ellos, porque quizás pensaron que lo podían hacer sin Jesús. Es cuando Jesús está en medio de nosotros que su poder obra milagros. Es cuando Jesús está en el centro de nuestras vidas que su propósito bueno se cumple en nosotros. Por eso quiero animaros en el nombre del Señor a que busquemos cada día más al Señor. Nunca nos cansemos de agarrarnos a Él, de traerle nuestras cargas, de traerle nuestras preocupaciones, porque Él cuida de nosotros, porque Él no se desentiende de nuestras vidas. Y la oración es ese canal precioso que Él nos ha dado para poder presentarnos ante el trono de su gracia y poder descansar allí y poder traer ese equipaje pesado que llevamos sobre nuestros hombros y poner nuestra confianza en Cristo. Así que, querida familia, que el Señor nos bendiga. Busquemos al Señor, no vayamos por libre, no nos creamos suficientes. Reconozcamos que la vida solo tiene sentido en Cristo, que nuestros problemas solo tienen solución si los traemos delante del Señor. Confiemos en su gracia, confiemos en su amor y doblemos nuestras rodillas delante de Él como testimonio de que Cristo es el todo en nosotros. Que Él nos bendiga. Amén. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro ser exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Amén. Señor y Dios, gracias por la oración. Gracias por abrir ese canal en el cual podemos, Señor, llegarnos a ti, Señor, con nuestras cargas, con nuestras ansiedades, con nuestras ilusiones, con nuestros proyectos, con todo lo que somos, Padre Santo. Y hacerlo reconociendo que solo tú tienes el poder para tocar nuestras vidas, para poner tu mano sobre todo lo que te traemos. Señor, queremos vivir cada día más y más en Jesucristo. Le queremos, Señor, más y más en el centro de nuestras vidas. Queremos, Señor, que cada día su presencia y su poder se manifieste en nuestras enfermedades, en nuestras necesidades materiales, en nuestros conflictos personales, en nuestra espiritualidad. Señor, tantas cosas que nos abruman, pero que tú, Señor, tienes poder para tocar y transformar. Por eso, Señor, nosotros también confesamos que creemos en ti y pedimos que tú nos aumentes la fe para que tu poder, Señor, se manifieste y tú seas glorificado por ello. Ponemos ahora la semana que comienza en tus manos, Padre Santo. Una semana en la que, Señor, como siempre, pues habrá de todo, pero sea lo que sea, lo queremos vivir en ti. Y queremos, Señor, de manera especial, hacer de esta semana una semana de oración, de intercesión, de rendirnos aún más si cabe a ti, Padre Santo, para que tú te glorifiques y sigas cumpliendo tu propósito bueno en medio de los tiempos. A ti sea la gloria, Padre. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros. Amén.